Todos hemos escuchado que la edad es un estado mental, y estoy segura que todos hemos visto esos videos donde aparecen adultos mayores bailando o haciendo gimnasia y nos preguntamos, ¿de qué depende el llegar así a la vejez? Hola, soy Renata Solana y a nombre de MD Supplier, su proveedor de material para consultorios y clínicas, les doy la bienvenida al tema de la semana con el doctor José Contreras, que justamente hoy tiene una invitada especial para tratar este interesantísimo tema, cómo envejecer saludable. Adelante, doctor Contreras. Gracias, Renata, y gracias a MD Supplier por esta oportunidad de llegar a sus clientes y público para tratar temas de interés que son buenísimos para todos, o eso creo yo. Hoy nuevamente tengo una invitada de lujo para tratar un tema también de lujo. Me acompaña la doctora Pilar Padilla Quirós, a quien tuve el gusto de conocer desde hace años en una de las primeras generaciones que me tocó dar clases de la Universidad Panamericana, donde la recuerdo como una brillante alumna. Después, Pilar hizo medicina interna y geriatría en el Hospital Médica Sur. Actualmente es geriatra certificada, directora médica de la Fundación CIPASA y profesora de la Universidad Panamericana. Pilar, bienvenida a tu programa del tema de la semana para que nos platiques cómo le hacemos para envejecer saludables. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también que uno de mis mejores profesores me tenga aquí. Gracias por la consideración. Les voy a compartir mi pantalla. Yo sé que cuando hablamos de envejecimiento, todos quisiéramos llegar súper sanos, como decía, ¿no? ¿Cómo le hace el que baila en la calle? ¿Cómo le hace el que todavía hace pesas? Todos quisiéramos una receta de cómo le hacemos. Y siempre los hijos de mis pacientes me preguntan, yo no quiero tener demencia como mi mamá, ¿qué tengo que hacer? O yo no quiero estar como mi papá, que se calla cada rato y que ya está todo flaquito, ¿qué puedo hacer? O fíjate que mi abuelita nunca nos escuchaba y entonces no participaba. Y todos tenemos como estas dudas de qué tenemos que hacer para que verdaderamente cuando lleguemos a ser adultos mayores podamos ser independientes y tener como el mejor estado de salud. Porque habitualmente cuando pensamos en un adulto mayor, pensamos en alguien que ya no tiene autonomía, que ya no tiene vigor, que ya no tiene vitalidad, que ya no tiene estas habilidades que tenía en su juventud, ¿no? Pero pues el enfoque ha ido cambiando. Desde los 80 del siglo pasado, ¿qué pensaba? La medicina empezó a cambiar para ser preventiva y el enfoque era de cómo prevengo enfermedades. Y en los 90 ya empezamos a hablar de cómo logramos un envejecimiento exitoso, cómo logramos envejecer de una manera saludable. Y no solo fue porque todos vamos hacia allá y porque todos vamos a necesitar estos conocimientos, también es un motivo económico. Esta transición demográfica, esta transición epidemiológica ha impactado de manera muy importante en la economía de los países de todo el mundo, ¿no? Los costos de salud se han elevado de manera muy importante. Y pues también saber nuestra expectativa de vida. Las mujeres mexicanas tienen una esperanza de vida en promedio de 79 años, de los cuales 68 años en promedio son vividos con buena salud y 11 en mala salud. Los hombres, en cambio, su esperanza de vida es de 72.3 años, 7 años menos que las mujeres, y sin embargo los hombres viven en mala salud un promedio de 8.5 años. Ahora, ¿de qué depende la salud? A todos los niveles, en todas las edades, depende de estas 5 cosas. El ambiente, el acceso que tengo a la salud, el nivel socioeconómico, la genética y el estilo de vida. Estos 5 factores se ha visto que pueden influir en que tengas una muerte prematura. Entonces aquí es donde tenemos que actuar para realmente mejorar la salud. Y acuérdense que la implementación temprana de hábitos saludables va a impactar en que tengamos un envejecimiento saludable. Como tal, darles una definición de envejecimiento saludable sería imposible. Nunca nos ponemos de acuerdo los geriatras para las definiciones. Pero ¿qué les quiero transmitir? El envejecer saludablemente no solo es que tu cuerpo esté bien, también es que socialmente estés bien, que mentalmente estés bien, que espiritualmente estés bien, que estés adaptado a tu sociedad, que participes en la sociedad, que tengas un propósito de vida. Entonces vamos a ir platicando de esto, porque no todo es nada más salud, salud, salud física. Hay salud en todos estos niveles. Y la OMS también habla más bien como de un envejecimiento activo, en el que se optimizan todas estas oportunidades de salud, participación y seguridad con la finalidad de mejorar calidad de vida, que eso es algo que a todos los geriatras nos interesa, que estés bien en tu calidad de vida. Ahora esta parte me interesa mucho platicarles. Cuando se hablaba de envejecimiento exitoso, se inició por platicar de cómo podíamos intervenir en la prevención de enfermedades,
en preservar las funciones y la cognición y en mejorar la participación social. Y el objetivo era llegar a un envejecimiento en el que hubiera ausencia de enfermedad. Hoy en día esto lo vemos como un poquito utópico, no puedes plantear que vas a llegar perfectamente porque solo el 8% de los adultos mayores no tienen una enfermedad crónica. 2/3 de los adultos mayores van a tener 2 o más enfermedades crónicas y un 20% van a tener 4 o más enfermedades crónicas. Entonces no te puedes enfocar en solo ese 8% que van a llegar a estar súper bien. Necesitamos enfocarnos en la totalidad. Y entonces, para el 2004 se empezó a hablar de un estilo de vida saludable y de mayor participación social. Entonces, aquí los objetivos que se tienen es de prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas. Y para esto se crearon inclusive un instituto del estilo de vida. Para el 2017 ellos nos tenían unas conclusiones en donde nos dijeron, estos son los pilares de la medicina del estilo de vida. Y no les voy a venir a decir algo que ustedes no sepan ya. Nos hablaron de una buena nutrición y un peso saludable. Nos hablaron de actividad física, ahorita vamos a ir hablando de cada uno, de bienestar emocional, de cesar el tabaquismo y el consumo de alcohol o moderarlo, del manejo del estrés y de un sueño de calidad. Y todo esto impactaba en que pues tengas un envejecimiento saludable, con menos enfermedades crónicas, con una mejor función física, con una mejor función cognitiva, con un mayor interés por vivir, con mayor resiliencia y con menos fragilidad y sarcopenia, que son dos síndromes geriátricos que impactan muchísimo en la calidad de vida y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Ahora, también en el 2005 salió esta investigación que es muy importante. Estos se les llaman las zonas azules. Las 5 zonas azules de la OMS son lugares en donde en estas regiones la gente tiene mayor longevidad y tiene vidas libres de enfermedad. Y entonces, pues, nos preguntamos qué tienen en particular y en qué se parece la vida en la Loma Linda en California con la vida en Okimura en Japón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ellos tienen en común? ¿O qué pasó acá en Costa Rica, en Italia? Y entonces se habla de estos 9, los poderosos 9, que es caminata diario, ¿no? Las personas que viven en estas 5 regiones caminan diario a sus actividades que tienen que hacer, a sus compras, a su trabajo. Ellos mismos cultivan su alimento y por lo tanto tienen una dieta rica en frutas y en vegetales. Tienen un propósito de vida para el bienestar de la comunidad. Ellos se mantienen activos, su comunidad los toma en cuenta, pero también dedican cierta parte del día a ser espirituales, ¿no? A meditar, a orar, para manejar mejor su estrés. Tienen esta regla del 80% en los alimentos, donde la principal comida es a mediodía y se hace una cena ligera. Y de aquí que surgen muchas teorías de que estas dietas de restricción calórica podrían ser útiles para el adulto mayor. Ahora, ojo, no hay una sola dieta que aplique para todos los adultos mayores porque depende de las enfermedades que tengan, pero esta es una buena manera de empezar a envejecer saludablemente. También está esto que decíamos, ¿no? Que el componente principal de las comidas, pues como ya hemos visto en todas las edades, tienen que ser frutas, verduras y que por lo menos tengas un promedio de 5 porciones de carne al mes. El vino, esa a todos les va a dar mucho gusto, ¿no? Pues bueno, estas personas toman vino 1 a 2 vasos al día. Ojo, para mujeres se recomiendan 30 mililitros al día y en hombres 60 mililitros. No con esto crean que es una supercopa porque entonces van a empeorar sus triglicéridos, su colesterol, su glucosa y no se trata de eso. Y también este sentido de pertenencia a algún grupo de la comunidad. Cuando el adulto mayor envejece, habitualmente las teorías psicológicas nos hablan de que los adultos se aíslan y la misma sociedad los empuja a estar aislados, a dejar de participar en actividades. Pero los adultos mayores que mantienen esta participación, ya sea dando clases, ayudando en algún mismo asilo, teniendo actividades, bueno, en infinidad de cosas que pueden ayudarnos los adultos mayores con toda su sabiduría, estos adultos que tienen un propósito de vida y que ayudan en la comunidad, siempre tienen un mejor estado de salud y una mayor longevidad. También tienen una vida amorosa, y no con esto nos referimos exclusivamente a que tengas una vida en familia, a que tengas amigos, a que tengas gente cercana que se preocupa por ti y tú te preocupas por ellos. Perdón. ¿Y ahora iría esto en contra de este concepto de los asilos o las casas de retiro? Al revés, yo creo que más bien tenemos que copiarle a otros países en donde en estas casas de retiro o en estos asilos, todos tienen una tarea para ayudar a los demás, ¿no? Me decía que en Italia la mayoría de los asilos te hacen como un perfil de, ¿tú en qué a qué te dedicabas? No, pues
por ejemplo, ¿no? Te voy a poner de ejemplo a ti cuando envejezcas. Yo era dermatólogo, perfecto, José. Entonces tú nos vas a dar pláticas de cómo vamos a cuidar nuestra piel, nos vas a ayudar a identificar quién tiene factores de riesgo, a quién vamos a mandar, y así el que era ingeniero nos va a ayudar a construir una... Como un vivir en comunidad y tener propósito, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te sientes útil, a pesar de las limitaciones con las que hayas llegado de adulto mayor, pues vas a vivir más feliz, vas a tener este propósito y va a ser increíble envejecer, ¿no? Entonces, está muy padre esta vida comunitaria, esta vida, pero tienen que participar. No puede ser un asilo donde a todos los sienten a ver la tele toda la tarde y en la mañana nada más los saquen a que les dé el sol. Tiene que ser algo en donde los pongan a participar y que les sigan, los sigan dando clases, los sigan educando, los sigan dejando participar en todas estas actividades. Ahora, cuando hablamos de ejercicio y de dieta es difícil por lo que les decía, no hay una receta que aplique para todos, ni en nutrición ni en ejercicio. Pero, ¿qué beneficio se ha visto del ejercicio? Si tú vas a hacer ejercicio aeróbico, o sea, cardiovascular, puedes empezar por caminar, eso es suficiente, pero siempre y cuando camines 150 minutos a la semana y de preferencia de estos, la mayor parte estés en un ejercicio moderado a vigoroso. Moderado es cuando ya vas a hablar, cuando vas caminando y hablar ya te cuesta trabajo, ya estar platicando con el que vas caminando ya no está tan fácil, eso sería moderado. Y vigoroso, definitivo, no vas a poder ir platicando. Si quieres platicar, vas a tener que pararte y platicar, para que lo tomen en cuenta y no tengan tanto que estar midiendo así. Pero pueden empezar por simplemente caminar diario, diario, diario. El ejercicio de resistencia, pues bueno, cuando no estaba la pandemia y podíamos ir a gimnasios, yo les recomendaba mucho yoga, pilates y tai chi, porque estos tienen balance, flexibilidad y resistencia y van a impactar en una mejor salud. Pero si están en casa, yo les recomendaría que no se preocupen, hay cosas que pueden hacer, se pueden meter en muchísimos canales de YouTube que vienen ejercicios que pueden hacer sentados en una silla, en un sillón, siempre y cuando estén cómodos, con los pies bien apoyados en el suelo y la espalda bien apoyada, y no van a necesitar de grandes cosas, o sea, con su propio peso corporal se pueden ejercitar y se pueden fortalecer. Ay, perdón. Ahora, ¿cuántas sesiones se recomienda? De ejercicios de resistencia necesitamos que hagan por lo menos al día, 5 veces por semana, 3 sesiones de 8 repeticiones por cada grupo muscular. Y de balance y flexibilidad, lo ideal es por lo menos 2 sesiones a la semana para que de verdad noten un impacto en la salud. Ahora me quiero enfocar un poquito en qué pasa cuando llegas a tener un estado de fragilidad. Si ya estás en el envejecimiento y no echaste a andar todas estas cosas preventivas antes, ¿cómo puedes mejorar? Y en cómo puedes evitar tener demencia. Porque creo que ese es el tema que a todos nos preocupa siempre más cuando envejeces. Siempre dices, ¿no? Quiero llegar y poder ser autónomo mentalmente, quiero poder tomar yo mis propias decisiones, no quiero que esté yo limitado y que no pueda yo ni saber qué está pasando. Entonces, me voy a enfocar un poquito en esto. Pilar, una pregunta. ¿A qué edad es bueno empezar eso? Porque, pues, mucha gente ha de decir, bueno, pero eso lo empezaré a hacer cuando tenga 60 o cuando tenga 50, pero a lo mejor se puede empezar desde los 30 o 20, o no sé, ¿a qué edad hay que empezar a hacer todo eso? De hecho, el cuerpo empieza a envejecer a los 30 años. Entonces, es una muy buena pregunta porque todos deberíamos ya de estar participando en cambiar nuestro estado de salud. Para que les ponga un ejemplo que es el más importante, la masa muscular, a partir de los 35 años, la masa muscular del cuerpo va en declive para abajo. Entonces, si tú no tienes una buena rutina de ejercicio desde esas décadas, seguramente cuando llegues a ser adulto mayor vas a tener sarcopenia y fragilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que lo que empieces a hacer ahorita va a impactar en esas décadas que vienen. Y ahorita en específico les voy a hablar de 8 factores, dependiendo en qué momento de la vida empiezan a actuar, cómo puede impactar en su salud mental. ¿Ok? Entonces, bueno, hablando de fragilidad como tal, pues bueno, simplemente nos referimos a un aumento en la vulnerabilidad a padecer enfermedades y la severidad de estas, ¿no? Por ejemplo, si te da COVID y eres un adulto mayor frágil, pues vas a acabar hospitalizado y probablemente hasta en la terapia intensiva. En cambio, si eres un adulto vigoroso que está con un envejecimiento saludable, vas a poder tratarte esa COVID en casa. A eso nos referimos con la vulnerabilidad. Y pues la disminución en las reservas fisiológicas. Si tú tienes 30 años sin hacer ninguna actividad cognitiva, pues ¿cómo esperas que tu cognición tenga una buena reserva? O si llevas desde los 20 años que no haces ejercicio físico, ¿cómo esperas que tus músculos vayan a tener alguna reserva? A eso nos referimos con esas reservas fisiológicas. Y pues esto va a impactar en que no tengas esta capacidad de tolerar los factores estresantes agudos como es una enfermedad. Como ven, todo en medicina es multidimensional, no te puedes enfocar solo en un área.
Para no ser frágil también tienes que mejorar lo físico, lo social, lo psicológico, lo cognitivo y que todo esté en equilibrio. Porque cuando disminuye el equilibrio es cuando vas a tener este riesgo incrementado a tener peores desenlaces para tu salud. Ya si lo quieren ver como más esquemáticamente la fragilidad, pues bueno, podemos hablar que un adulto joven es un adulto robusto, sobre todo si se cuida y trata de tener un estado de vida saludable. Y si eres un adulto joven y te da una gripa, pues ¿qué va a pasar? Te recuperas y quedas igual a como estabas. Inclusive a veces puedes quedar un poquito mejor si le echas ganas en la rehabilitación en algunas enfermedades, ¿no? Tuviste una fractura y luego le das con toda la rehabilitación y hasta tienes ahora más masa muscular y mejor tu movilidad. Pero ¿qué pasa conforme vas envejeciendo? Vas perdiendo esa capacidad de tolerar los estresores. Y entonces a lo mejor eras un adulto mayor robusto y te fracturaste la cadera y quedas ya prefrágil. Y no te pones a hacer ejercicios de rehabilitación, a comer sano y demás, y ahora te da una neumonía y ya quedaste frágil. Y entonces ya perdiste la capacidad de vestirte solito, bañarte solito, comer solito, hacer tus compras, preparar tus alimentos, contestar tu teléfono, hacer tus pagos. Y ya perdiste toda esa autonomía y eventualmente vas a quedar completamente discapacitado y dependiente. El punto es intervenir a tiempo para que te quedes siempre en robusto y no llegues a esta parte de la cascada. Ahora, típicamente en medicina esto lo conocemos como un fenotipo, o sea, sí hay factores en común que tienen las personas que tienen fragilidad y tienen una explicación de por qué suceden, que es, vas caminando más lento, ¿no? Con la edad, si piensan la mayoría de ustedes en sus papás o en sus abuelos, caminan más despacito. Tienen menor actividad física, ¿no? La mayor parte del día están sentados o están tranquilos. Tienen una pérdida de peso no intencional porque empiezan a comer cantidades menores. Hay esto que se llama la anorexia del adulto mayor, donde como tu gasto metabólico basal es menor, pues comes menos y además se te antojan más los carbohidratos porque con la edad se sustituye el músculo por grasa, como veíamos al principio, y entonces pues menos vas a comer comida de calidad y empiezas a estar más cansado en consecuencia, ¿no? Y entonces te quejan. Muchos adultos mayores, la única queja con la que llegan a la consulta es, tengo fatiga. Y pues la disminución en la fuerza de prensión, o sea, la fuerza de prensión la medimos con un dinamómetro, no está tan fácil medirla así en el día a día, pero por ejemplo, pone a un adulto mayor a abrir una botellita de agua, le va a costar más trabajo. Entonces, cuando tú tienes 2 de estos cambios, ya eres un adulto prefrágil y cuando tienes 3, ya eres un adulto frágil, un adulto mayor frágil. Pero todo tiene una explicación fisiológica, o sea, esto no ocurre nada más porque sí. Endocrinológicamente, pues vamos a tener menos hormona del crecimiento y menos factor de crecimiento similar a la insulina. Y esto va a impactar en que tengamos menos fuerza muscular, que impacte en nuestra movilidad y que además aumenten los niveles del cortisol y esto también va a impactar en la fragilidad. Y esos niveles de cortisol también impactan en donde tenemos localizado en nuestro cerebro la memoria, el nivel del lóbulo temporal y esto también va a aumentar entonces nuestra fragilidad cognitiva. La inmunosenescencia, este aumento del estado proinflamatorio en el adulto mayor. Esta es la explicación de por qué las vacunas no funcionan igual en un niño que en un adulto mayor. Todo tu sistema inmune envejeció y además está inflamado y está mandando señales de inflamación continua a tu cuerpo. Estos marcadores inflamatorios como la interleucina 6, la proteína C reactiva, de las que han oído hablar tanto en esta época de COVID, están elevados de manera crónica en un adulto mayor y esto afecta al sistema musculoesquelético y así, pero esto es inevitable. Luego está la nutrición, que decíamos, pues vas a tener menos demanda calórica y pues esto va a favorecer que tengas menos músculo y menos salud también en huesos y en articulaciones. Y por último, pierdes esto que se llama homestenosis, que es a final de cuentas la disminución de la capacidad de tu cuerpo de mantener todo en equilibrio, en homeostasis. Y aquí es esto que platicábamos hace rato, tú tienes un factor estresante, conforme va incrementando la edad del adulto, pues cada vez va a tolerar menos ese estrés y cada vez va a estar más dañado y va a tener más daño fisiológico y más limitaciones para recuperarse de cada una de estas enfermedades. Y cuando hablamos de cognición, ok, eso fue físicamente, pero ¿qué le pasa a tu mente? Pues bueno, si eras un adulto ya frágil y además no estás ejercitando la mente, puedes tener cambios cognitivos, pero la ventaja aquí es que pueden ser reversibles o potencialmente reversibles si se identifican a tiempo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para estos dos? Para que envejezcas frágilmente físicamente y cognitivamente. Entonces, el primero, la edad, y ese no lo podemos modificar, ahí no podemos prevenir. El segundo, la actividad física, y ahí sí todos podemos hacer algo al respecto.
Y en tercero, la falta de fuerza, la dinapenia, que también va muy de la mano con la actividad física, ¿no? Entonces, si te pones desde ahorita a ejercitarte, a comer saludable, a dormir bien, vas a mejorar y vas a impactar en todo esto, porque sí se ha visto que cuando van en conjunto, van atrofiando los lóbulos, principalmente les decía, donde se almacena la memoria, los lóbulos temporales, pero también los lóbulos frontales. Y todo esto eventualmente va a terminar en un deterioro cognitivo, en un deterioro mental. Entonces, la fragilidad, cuando solo es una fragilidad física, como que solo es para tu cuerpo, puede afectar entre un 7 a un 11% de los adultos de más de 65 años. Pero esto, si no lo corriges, va a llegar a ser hasta un 25, un 40% de los más de 80 años. Es muchísimo. Y la prevalencia de la fragilidad cognitiva varía muchísimo, no en todos los países está bien estudiado. Es un tema que cobró relevancia apenas hace 8 años, entonces no sabemos todavía tanto de él. Pero ¿qué les puedo decir? Que afecta más o menos a un 1 a 5% de los adultos mayores en la comunidad. Y cuando ya tomas en cuenta lo físico y lo frágil junto, puede ir del 1 hasta el 20% de los adultos mayores que viven en sus casas. ¿Y por qué es tan importante que yo quiera decirles que frenen el llegar a fragilidad, no? Porque, por ejemplo, si eres un adulto mayor frágil y te operan, tienes mayor riesgo de tener algún desenlace adverso. Aumenta el tiempo de que estás hospitalizado, aumenta el riesgo de que tengas que ser institucionalizado, o sea, de que salgas del hospital a un asilo porque ya no pudiste regresar a casa porque ya perdiste tu independencia. Aumenta el riesgo de que sufras una caída y por consecuencia también quedes con alguna discapacidad. Aumenta el riesgo de que estés visitando urgencias de manera frecuente, ¿no? Ahora una retención urinaria, la siguiente vez una diarrea que no para, después, no sé, una neumonía, y entonces va aumentando el riesgo de que este adulto mayor a cada rato termine en urgencias y con cada vez perdiendo más salud. Aumenta el riesgo de readmisiones, ya te dieron de alta y ahora regresas por otra complicación, ¿no? Entraste por una neumonía y regresas por una diarrea. Y aumenta la mortalidad. Entonces, es en lo que queremos nosotros impactar. A final de cuentas, como les decía, se hicieron muchos grupos de investigación que decían, bueno, ¿cómo vamos a frenar toda esta cascada de envejecimiento? ¿Cómo vamos a impactar? Y se encontraron estos factores de los que les voy a hablar, en los que si nosotros nos enfocamos en prevenir y en mejorar estos factores, podemos reducir el riesgo de padecer demencia hasta en un 30%. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer que van a mejorar y que van a impactar de manera muy positiva. Se los puse de acuerdo a la edad en la que tienes que empezar a actuar en estos. La escolaridad está en verde porque pues desde joven, desde niño tienes que empezar a adquirir escolaridad. Si tú tienes una escolaridad mayor a 12 años, o sea, con que hayas cumplido con tu escolaridad básica de primaria, secundaria y preparatoria, vas a disminuir el riesgo de padecer demencia hasta en un 8%. Y esto, si tú te sigues cultivando, se asume que vas a ir disminuyendo más y más este riesgo, aunque no tenemos estudios que lo comprueben así de manera fehaciente, pero siempre tenemos que tener algo intelectual, algo de estímulo mental, que le llamamos normalmente la gimnasia mental, ¿no? Después tenemos los de la adultez media, que serían pues los adultos que van más o menos de los 40 a los 60 años. Y entonces aquí tenemos que empezar a platicar de la pérdida de la audición. Todos normalizamos que conforme vamos envejeciendo escuchamos menos, ¿no? Y es de, no, pues sí, es que también mi mamá y mi papá y mis tíos, pero no todos vamos a que nos hagan una audiometría y a que nos digan, necesitas un auxiliar auditivo porque sabes que ya tienes un problema de la audición. Normalmente se toma en cuenta aquí que hasta un 50% de las personas que llegan a los 60 años tienen alguna alteración en la audición y no está estudiado. Y si tú le pones un auxiliar auditivo a esa persona, vas a impactar en que tenga menos demencia. Más o menos de las personas que tienen demencia, un 17% también tiene una alteración en la audición importante, y de los que tienen como un 12% de los que no, de los que, ay, perdón, se me fue la idea que les quería decir, pero bueno, sí, si tú previenes y pones el auxiliar y todo, puedes bajar este número de padecer demencia a la par de pérdida de la audición hasta en un 12%, ¿ok? Ahora está la hipertensión por 1000 motivos. Acuérdense que el control de las enfermedades, el control de todo lo metabólico va a impactar de manera positiva en la salud. No hay una cifra exacta de cuánto tiene que ser la presión porque depende de tus otras enfermedades, de tu edad y de tu nivel de actividad física. Pero por cada 10 milímetros de mercurio que estés arriba de tu meta, se está hablando de que vas a tener mayor riesgo de que sufras un infarto cerebral, o que tengas algún problema de discapacidad. Por eso es importante darle seguimiento a estas enfermedades crónicas. En cuanto a la obesidad es una enfermedad que cada vez cobra más importancia. Cuando eres obeso, más o menos en la década de los 40, aumentas
el riesgo de llegar a ser un adulto mayor con demencia hasta en un 70%. ¿Por qué? Porque favoreces que el cerebro envejezca más rápidamente y las áreas que más se afectan son principalmente las de la memoria a corto plazo, ¿no? Todo lo que se les afecta a los que tienen Alzheimer. Esta memoria que dice, ya desayunaste, ya me bañé, te dieron un recado, pásaselo a la persona que vive contigo. Esa memoria en particular es la que más se afecta en los obesos. Pero si tú reviertes esto, puedes disminuir ese riesgo hasta en un 20%. Entonces es importante que si de joven estás llegando con un estado de obesidad, lo atiendas y lo reviertas. En cuanto al tabaquismo, pues bueno, esto ya estamos hablando de la adultez tardía. Si toda la vida fumaste, que nunca se lo vamos a recomendar a ningún médico y no queremos decirles que está bien que dejen de fumar hasta que sean adultos mayores, pero si por algo no lo interrumpieron antes y llegaron a ser adultos mayores que fuman, si ustedes suspenden el tabaquismo, van a revertir el riesgo de padecer demencia. Si no, aumentan este riesgo en un 5%. Y también el tabaquismo afecta a que tengas más demencia vascular, porque también afecta el riesgo pues, del corazón, el riesgo de que los vasos del cerebro, los vasos sanguíneos se hagan más rígidos y sean más propensos a tener un infarto. Entonces el tabaquismo no solo es que favorezca el Alzheimer, también favorece la demencia vascular. Es muy importante actuar en esta. Cuando hablamos de depresión y aislamiento social, tenemos un tema que no podemos hablar por separado de uno y otro. ¿Por qué? La mayoría de los adultos mayores que están en aislamiento social van a tener depresión. ¿Y qué se ha visto? Que la mayoría de los adultos mayores que llegan a ser ancianos con depresión van a desarrollar demencia. Y muchos de los que estudian demencia dicen, ¿sabes qué? Es que la depresión es un síntoma inicial de demencia y se puede presentar 10 a 12 años antes de que cambie tu cognición. Entonces, ojo, no dejen la depresión sin atender. No es normal envejecer y estar deprimido. Mucha gente dice, pues sí, está triste, pero pues es que ya está viejito. No. Si empezaste con depresión de adulto mayor, tienes que ir a que te atiendan esa depresión con terapia psicológica, con un coach. Ahora está muy de moda esto de los coaches, pero fíjense, en la parte de lo que se ha estudiado en adultos mayores, se ha visto que si ese coach le da un propósito de vida, un sentido de vida y le ayuda a identificar en qué áreas puede participar socialmente, va a impactar de manera positiva en la depresión. Eso no sustituye el manejo médico del psicólogo, el psiquiatra y demás, pero es una herramienta que acompaña esto. ¿Por qué? Porque disminuye el aislamiento social. Por eso les decía, no puedes separar uno del otro, porque para que no estés deprimido, pues tienes que tener un sentido de vida por la mayoría de las veces. A veces es porque, pues, de adulto mayor se juntan muchos factores que te van a causar tristeza, como pérdida de trabajo, de casa, de cónyuge, de hijos, de hermanos, de amigos. Pero todo esto lo tienes que ir platicando, lo tienes que ir tratando de superar, de mejorar para que todo para que llegues con una mejor salud mental. La actividad física, por todos lados sale el ejercicio, ¿no? O sea, el ser activo físicamente va a impactar en que no padezcas demencia, hasta en un 3%. Los mismos tipos de ejercicio que ya habíamos platicado para mantener la salud física. Y la diabetes, ¿no? Pues sabemos que en México la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes y el problema es que muchos de los diabéticos no llevan un adecuado control. Y al no llevar un adecuado control, favoreces que tengas mayor atrofia cerebral. ¿Por qué? Porque favoreces tener más, ¿cómo se llama esto? Amiloide, que es el que va a afectar principalmente en el Alzheimer, ¿ok? Entonces es muy importante tener un control adecuado de la diabetes, porque aquí vas a impactar hasta en un 1%. Y cuando sumas todos estos, es que te da el que puedas disminuir hasta en un 35% el riesgo de que vayas a padecer una demencia. Y pues todo esto además mejoró tu salud física como tal, ¿no? Tu cuerpo. Entonces, como conclusiones y para que ya pasemos al área de las preguntas, pues les quiero decir que los hábitos saludables van a favorecer una buena salud durante el envejecimiento y van a favorecer que tengan una mayor longevidad. Las intervenciones en el estilo de vida, el estado psicológico y social del paciente impactan directamente en la mortalidad. Y el enfoque de todos los médicos, no importa si no eres geriatra, si eres inclusive el pediatra, o sea, de todos los médicos, tiene que ser evaluar los aspectos que hay que mejorar y promover la salud en todas las dimensiones de la persona para que favorezcamos que cuando lleguen a adultos mayores, lleguen libres de enfermedad. Doctora Padilla, de verdad, muchas gracias por este tema tan interesante. Me pareció muy valiosa la conferencia para todos nuestros amigos y público, pues nos enseña que no necesariamente tenemos que dejarnos envejecer, sino hay que estar activos y mantenernos en el mejor estado posible. Muchas gracias. Y porque MD Supplier le interesa apoyar a nuestros amigos, pacientes, médicos y público en general,
Tenemos disponible toda la línea de protectores de cama, productos para incontinencia, la línea completa de Convatec y Coloplast de bolsas y barreras para ostomias y productos accesorios como bastones, andaderas, sillas de ruedas, cómodos, entre otros muchos productos más que pueden visitar en nuestra página www.mdsupplier.mx. Hay algunas preguntas del público, doctor Contreras, así que le devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, claro que sí. Pilar, tenemos algunas preguntas que nos hace la gente. La primera pregunta es, mi mamá comienza a olvidar las cosas continuamente, pero dice que es porque siempre tiene muchas cosas en la cabeza. Es una persona de casi 70 años y me preocupa que sea demencia. ¿Hay alguna prueba rápida o cuestionario para saber si ya es demencia? Aquí lo ideal es llevarla con un médico, ya sea un psiquiatra, un neurólogo, un geriatra, para que le hagan precisamente estas pruebas que son de tamizaje inicial, porque a veces estamos confundidos con olvidos benignos que son propios del envejecimiento. Con la edad, lo que pasa es que aprendemos de manera más lenta, hablamos más lento. Hay algunos cambios que son normales del envejecimiento y efectivamente, si aunado a esto tienes un estado de ánimo donde hay mucho estrés, puedes estar inatento y que no sea nada. Entonces, mi recomendación sería, en el mismo consultorio el médico aplica unas pruebas en las que se valoran todos los dominios de la memoria y de toda la cognición y te dice, oye, sí vale la pena mandarlo a un neuropsicólogo, vamos a estudiarlo más, hacerle una resonancia, hacer estudios para ver que todo lo metabólico esté en control, o sabes qué, no te preocupes y solo vamos a apoyar en lo anímico para que esto mejore. Nos pregunta la misma persona, Oralia, ¿dónde puedo consultar a la doctora Pilar Padilla? Gracias. Pues miren, estoy en Médica Sur, en el consultorio 311 de la Torre 2, para lo que necesiten. En la página del directorio médico de Médica Sur viene el teléfono, porque la verdad es que nunca me lo he logrado aprender. Pero bueno, ahí pueden encontrarme. Nos pregunta Israel Piña, mi padre ya está todo el día en Reposet porque simplemente dejó de caminar un día sin razón aparente. ¿Qué podría hacer para evitar mayor deterioro? Lo importante aquí sería que lo vea un médico rehabilitador físico, que haga una valoración completa de todo su estado y que empiece a enfocarse en rehabilitarlo. A veces cuando están muy débiles la rehabilitación empieza de forma pasiva, es decir, el rehabilitador es el que carga y mueve la articulación hasta que el adulto mayor empieza a quitársele estas contracturas crónicas que ya se formaron por no moverlo y después empieza a mejorar su movilidad y después ya puede hacerlo hasta con resistencia. Entonces es importante que sí lo vea un rehabilitador físico y él nos dirá si necesita verlo aparte el geriatra, el ortopedista o alguien más. Esta pregunta es mía. ¿Qué hay de estos tratamientos de sustitución hormonal para no envejecer? Que si testosterona, hormona de crecimiento y todas estas cosas que anuncian ahora. El problema de estos es que los cambios normales favorecen que estas hormonas disminuyan. Cuando tú las elevas de una manera artificial, puedes aumentar algunos riesgos cardiovasculares. No todo el mundo sería candidato a este tipo de terapias. ¿Qué podría ser? Que lo valores con tu médico, geriatra y con el endocrinólogo y a la par decidan si eres candidato y si los riesgos que vas a asumir que pueden incrementar, tú los puedes manejar porque llevas un estilo de vida saludable. Pero si de manera generalizada empiezas a aplicar estas hormonas a todo el mundo, vas a tener más reacciones desfavorables que benéficas. Perfecto. ¿Qué opinas de los antioxidantes? Los antioxidantes son un tema que siempre han tenido muchísima importancia y sobre todo para lo cognitivo, ¿no? O sea, siempre es de toma tu vitamina E, toma tu vitamina C. Ahora está de moda la vitamina D, ¿no? Y la vitamina A estuvo en alguna época de la vida. ¿Qué sabemos? Que lo que sí necesitamos es tener una dieta balanceada, porque el requerimiento de nutrientes no cambia con la edad, se mantiene y en algunas áreas hasta se incrementa. Entonces, si el adulto mayor tiene una dieta que no es balanceada, que es ya de baja contenido calórico y de baja calidad, sí vale la pena suplementar. De hecho, algunos de los estilos de dieta que se han estudiado para adultos mayores para que favorezcan un estado de vida saludable, incluye que tomen sus antioxidantes cada tercer día, ¿no? Entonces, sí tienen un rol. Desafortunadamente en estos estudios, como no se pueden aislar todos los demás factores confusores, nunca vas a tener una evidencia contundente, pero sí, mientras no exageren y tomen una cantidad mayor a la sugerida, que casi siempre es 1 al día de cada tipo de multivitamínico que se venda, pues bueno, mientras no exageren la cantidad, sí lo podrían hacer. Si su dieta es de buena calidad, están aportando mínimo a su salud.
¿Existe alguna lista de cosas que podemos hacer para prevenir los cánceres más comunes? Por ejemplo, colonoscopías, marcadores tumorales, algo práctico que pudiera decirnos que sea indispensable. Sí, ahora, de los marcadores tumorales les diría yo, siempre véanlo con con un oncólogo que esté especializado en consejo médico genético, porque tienen utilidad siempre y cuando lo sepas interpretar y sepas para qué lo pediste, porque de ahí va a depender qué acciones tomes. Como tamizajes, sí, todos deberíamos de seguir. Las mujeres con mastografía y papanicolao, recuerden que cáncer de mama y cáncer cervicuterino siguen siendo importantes, sobre todo mama, en adultos mayores, no disminuye el riesgo, al contrario, hay un segundo pico de enfermedad después de los 70 años. Colon es el más importante en mujeres y hombres en México. La colonoscopía se la tienen que hacer cada 10 años a partir de los 40 años y tienen que llevar un seguimiento con el médico en el Inter. No es ya me hice mi colonoscopía y esos 10 años no me preocupo de nada porque salí bien. En el Inter, anualmente, su médico va a valorar si les pide una sangre oculta en heces o si hace algún otro estudio como una tomografía. Entonces, es no dejarlo. Los hombres y la próstata, ¿no? La próstata es el cáncer más frecuente en hombres mexicanos. Es súper importante que se hagan su antígeno prostático, su ultrasonido, que vayan con el urólogo. El tener el estudio nada más con un resultado benigno aparentemente no quita que tengas que ir con el urólogo una vez al año a que te diga que todo está bien, ya que te revise, ya que haga la palpación del tejido prostático. Entonces eso es muy importante. Y por último, el de pulmón es otro de los más importantes en mexicanos, en adultos mayores hoy en día, pues dejar de fumar, ¿no? Y muchos de los que hoy en día son adultos mayores, pues vivieron bajo otra creencia donde era un signo de estatus social y de hasta de conocimiento y demás, el fumar era algo bueno, entonces no les puedes decir ahorita que, pues qué mal que lo hicieron, pero ahorita que ya sabemos que es malo, todos deberíamos de dejar de fumar, no hay una excusa para que estén fumando porque es un cáncer muy frecuente y lo único preventivo es dejar de fumar. Perfecto. Pues Pilar, muchísimas